Muchas gracias, Paulina, como siempre, por tus palabras iniciales e introducción. Aprovecho a desearle a todas y a todos buenas tardes. Justamente, bien como planteaba Paulina, tema importante, al menos en mis clases, la continuidad. Recuerden que vamos haciendo como una especie de sagas o una especie de ejes temáticos que voy desarrollando a lo largo de varias clases. En la clase anterior ya hicimos la introducción, los primeros conceptos y las primeras aproximación sobre los BRICS y vamos a seguir en las próximas clases también desarrollando este tema desde diferentes perspectivas, puntos, aspectos y demás en relación a los BRICS. En este sentido, espero que, por supuesto, se encuentren muy bien, porque hoy tenemos bastante que abordar. Y es interesante justamente que para continuar este tema, nótese que veníamos hablando de BRICS y ya a partir de ahora casi siempre voy a estar hablando de BRICS más, ¿ok? Ya después de la modificación del 23. Y vamos a hacer énfasis especialmente en las propuestas, el comercio y los desafíos. Todo visto desde una visión bifronte en la medida de lo posible, y es que me parece muy importante que tengamos esa visión doble, intrabloque, intra-BRICS, dentro o entre los miembros, que por la propia característica de la organización, más que de la organización, de la alianza, me corrijo, es importante tener esa visión interna y también el relacionamiento que se va dando de manera externa, extra bloque, fuera o con el resto del mundo. Entonces, como les comentaba la vez anterior, me parece que es importante tenerlo presente. Em, los BRICS no son una organización internacional, no son un modelo clásico, ¿sí? Sino que se trata justamente de una alianza estratégica. Ya lo veíamos cómo se va dando la evolución en las siglas. En primer momento no fue BRICS, sino BRIC, y no porque fuera uno solo, sino porque Sudáfrica no formaba parte. Primero fue un concepto financiero, va evolucionando, se apropia políticamente y empiezan a darse los vínculos políticos, diplomáticos y comerciales entre las distintas potencias emergentes o potencias regionales. Entonces comenzamos con Brasil, Rusia, India y China, y a partir del 2010 se incorporaría y ya se hablaría más o tomaría cierta más relevancia quizás y actividades en relación a mayor compromiso, digamos, en términos del bloque, ya con Sudáfrica en el 2010. Finalmente, y digamos hace unos pocos días, por decirlo de alguna manera, de manera muy reciente, se dio una de las líneas, una de las políticas que vamos a mirar hoy, una de las propuestas que justamente fue ampliar el bloque con la incorporación de nuevos miembros, de nuevos países integrantes, y se dio justamente en el 2023 con la adhesión de muchos de ellos en el 2024 con BRICS más o BRICS Plus, ¿sí? Viene a ser lo mismo. Entonces tenemos esa linealidad temporal muy importante. Como les decía, no se trata de una organización clásica, es una alianza estratégica. Yo ya les planteaba en la clase anterior que en cierta medida es un elemento, tiene elementos distintivos propios que incluso se puede plantear como una alternativa, y de ahí que es importante entender a los BRICS como una simbiosis, una alianza estratégica sui generis, es decir, con elementos característicos propios, ¿sí? En ese sentido, es importante tener en cuenta que puede ser vista o pueden ser vistos los BRICS o el bloque tanto como una alternativa, es decir, frente a una crisis sistémica, a una crisis de la gobernanza global, a una crisis de las organizaciones internacionales actuales o de los vínculos entre los estados en términos de relaciones internacionales, algo que ya venimos viendo, cuestiones de ineficacia, cuestiones de inequidad, cuestiones de falta de representación, diferentes elementos que venimos viendo en materia de procesos de integración, en materia de gravitación y lucha de intereses, países
desarrollados y países en vías de desarrollo. Todos esos elementos justamente van a plantear la posibilidad de entender a los BRICS como una alternativa, algo diferente, algo nuevo y quizás algo renovador o algo, una propuesta viable en términos de superar esta crisis, ¿no? O superar este periodo de transición, podríamos decir. A su vez, esta es una visión bastante positiva, una visión bastante de buenos augurios, podríamos decir, bastante, ya digo, positiva en términos de las posibilidades de los BRICS. Otra visión, y buena parte de algunas de las propuestas las vamos a ver hoy, algunas de las propuestas, algunos de los lineamientos hacia donde se están orientando los BRICS actualmente, algunas tendencias, hablaríamos de un contrapeso. El contrapeso significa ya existe y ya se da un eje y un conjunto de países con un alto nivel de gravitación, un alto nivel de influencia y normalmente países desarrollados, países con alto impacto a nivel internacional, y suelen hablarse de países eurocéntricos, occidentalocéntricos, luego volveré a mencionar el término, y justamente el contrapeso sería generar un balance, un equilibrio que frene, atempere el control descontrolado o el exceso de control o la hegemonía por parte de uno de esos bloques por parte de uno de esos sectores y generara una suerte de reparto o una suerte de contrapeso en términos de gravitación, influencia, poder económico, poder político, etc. Una manera donde claramente se reconoce que los foros comunes, la gobernanza global, las organizaciones internacionales como Naciones Unidas, la Organización Mundial de Comercio y otras, no habrían funcionado, no habrían sido buenas usinas para promover la cooperación internacional y la coordinación internacional, y los BRICS vendrían justamente a generar una suerte de contrapeso. Esta podríamos decir que no es del todo positiva, pero sí que en realidad presenta un elemento crítico, y es que hay fallos sistémicos, hay fallos en las estructuras de las relaciones internacionales y de la comunidad internacional, y los BRICS vienen a tratar de solventar algunos de esos elementos en intereses propios, pero que harían las veces para toda la comunidad. Y por último, la otra forma en que lo podemos ver es como un desafío. Esta en realidad no radica desde los BRICS, sino es cómo son leídos los BRICS. Es pensar o entender a los BRICS como una amenaza. También tenemos, y también lo vamos a ver hoy, frente a ciertas propuestas y frente a ciertas tendencias, las reacciones por parte de otros países no BRICS y cómo estarían dándose esa visión. Es decir, entender a los BRICS como un desafío o como una amenaza, lo cual tensiona mucho las dinámicas internacionales y bueno, vemos tendencias hacia el aumento en los conflictos, el aumento en las sanciones, y esto claramente genera un efecto contagio, un efecto dominó de impacto y de polarización. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta frente a cómo se van dando estas dinámicas y cómo pueden ser entendidos o vistos el fenómeno, digamos, de los BRICS. En este sentido, hay un claro elemento que sí es transversal, más allá de cómo lo podamos ver. Yo no les voy a decir, hay que verlo como una alternativa, hay que verlo como un contrapeso. Puede ser cualquiera de ellos, depende desde los distintos ángulos. Es importante que, según como lo veamos, vemos diferentes actividades o reacciones o dinámicas internacionales. Y es muy importante justamente entender que sí que los BRICS presentan elementos propios, distintivos, característicos. Ya les digo, no es una organización internacional clásica, tampoco es un proceso de integración al uso. No podemos comparar los BRICS con la Unión Europea o los BRICS con el Mercosur o los BRICS con la ASEAN. No son iguales. Justamente plantean elementos totalmente distintivos y muchos de ellos son potenciales. Si bien, volvemos a lo mismo, pueden ser leídos como una debilidad, son lo diferente, o también pueden ser leídos como una potencialidad. En este sentido, es muy importante entender que justamente tiene una presencia muy heterogénea en modelos políticos,
en esquemas ideológicos, en propuestas económicas, jurídicas. Claramente la realidad o la propuesta país de China, por ejemplo, es muy diferente a la de Sudáfrica, la cual es muy diferente a la de Brasil, la cual es muy diferente a la de Rusia. Esas propias dinámicas y esa propia heterogeneidad en historia, países, idiomas, etcétera, puede ser visto como una gran debilidad o puede ser visto como una potencialidad. Todo dependerá de cómo se gestione y de cómo se vayan dando estas cuestiones, pero es importante tenerlo presente. El elemento que podríamos plantear como unificador es que son países a priori todos potencias regionales, ¿sí? Y potencias emergentes que no han sido o no han venido siendo siempre potencia y que han tenido momentos y que justamente tienen un aumento en la capacidad. En este sentido, se enmarca en una coyuntura de crisis de la gobernanza global, como ya hemos estado trabajando en algunas clases y hemos estado viendo, donde vemos ineficacia, inequidad, problemas estructurales sobre el acceso de los países a los mercados, sobre todo qué países, y ahí vamos a ver cómo los BRICS hacen foco, qué países no tienen acceso o tienen menor acceso o están en situación de dependencia. Tensiones, conflictos en escalada, lo estamos viendo cada vez más. Más tensiones, más conflictos, más guerras, mayor escalada de las diferentes controversias y justamente cuestionamientos de los procesos de globalización. El proceso universalista de globalización, principalmente económica, pero también política, está en cuestionamiento. De ahí algo que ya veíamos en la clase pasada, que es la regionalización. Como se ha visto una reversión y una reconfiguración, una propuesta hacia la regionalización en virtud de uno de los paradigmas que plantea los BRICS, que es la multipolaridad. Una multipolaridad con otra funcionalidad, no la que ya veníamos viendo, sino una propuesta mucho más dinamizada y con otras características, quizás incluso más funcional en términos de representación y gravitación. En ese sentido, también está en jaque, por supuesto, la cuestión de la representación asimétrica en los foros comunes. No es lo mismo el voto, ni la representación, ni la actividad de un país de Latinoamérica en la Asamblea General o en el Consejo de Seguridad que el que puede ser el de Estados Unidos, o el de Reino Unido, o el de Francia, etc. Las diferencias en gravitación justamente llevan a incapacidad o asimetría en la representación. En este sentido, también hay que tener en cuenta justamente eh, esa escala global que está en cuestión, también lleva a la incapacidad global de la mayoría de las organizaciones internacionales y de los foros comunes, justamente con la falta de coordinación y de cooperación, a pesar de la interdependencia, ningún país está aislado o está solo a la gestión de los desafíos globales. Los desafíos globales cada vez están siendo más difíciles de tomar contramedidas y de contrarrestarlos, razón por la que justamente existen profundos cuestionamientos y críticas sobre las dinámicas en Naciones Unidas y en otras organizaciones de escala global, e incluso a nivel regional. En ese sentido, los BRICS plantean otras dinámicas. No sabemos tanto el alcance, vamos a estar viendo en la siguiente clase, los desafíos globales, pero es importante tener esta idea. De ahí que, como les digo, justamente es importante llegar a conceptualizar los BRICS como esa alianza estratégica con un nuevo modelo de coordinación y de cooperación internacional, con una reconfiguración de las relaciones internacionales y también intergubernamentales entre los diferentes miembros. Luego vamos a ver que no es el intergubernamental o el supranacional clásico, sino que tiene distintas características que lo hacen propio y que nuevamente puede verse como una potencialidad. En este sentido, las tendencias que llevan a las propuestas, yo les hablaba de propuestas, pero es importante entender dentro del bloque que existen un conjunto de tendencias, un conjunto de políticas programáticas que se van desarrollando y que justamente desde esas mismas políticas o de esas mismas líneas en los intereses de los diferentes miembros no requieren de una uniformidad total o de un consenso pleno. Es importante el consenso, pero no al nivel que hemos visto en otras organizaciones clásicas y justamente eso es lo que orienta hacia las propuestas. En este sentido, los BRICS vienen desarrollando varias
tendencias que justamente caracterizan el contexto y la coyuntura que se van a ir dando propuestas, actividades e incluso los desafíos. Me parece interesante justamente que entiendan que desde su propia heterogeneidad, las tendencias que se ven más marcadas e impulsadas por unos países que otros. Por ejemplo, la expansión geopolítica, que ahora hablaremos de ella, va a estar más impulsada por Rusia y por China que por otros países, porque quizás no les parece tan relevante, mientras que otros procesos van a ser mucho más impulsados que em, otros países. Eso no significa que si todos no estamos de acuerdo no se hace, pero tampoco significa que si uno se descuelga no lo podamos realizar. Eso es un elemento de flexibilidad en las dinámicas de los BRICS, que es muy importante porque les genera una cierta, lo que podríamos llamar una cintura, una flexibilidad, un margen de acción que muchas veces lo hemos notado anquilosado, inflexible en Naciones Unidas y en otras organizaciones internacionales, la Organización de Estados Americanos, la OMC u otras. Entonces, en ese sentido, esa propia heterogeneidad que es bastante criticada, también parece presentar ciertas potencialidades. Justamente la renuencia o la menor participación de otros miembros no implica la desafiliación ni tampoco mayor presión. Por ejemplo, cuando a nivel de organizaciones internacionales un país no quiere ir hacia los lineamientos dispuestos en bloque o dispuestos en la organización como entidad propia, se considera que o se alinea o se ve vinculado a alinearse. No hay mayor opción o se desafilia, se aparta de la organización. Es el estilo clásico, el estilo que se viene dando dentro de las organizaciones, y si no hay mucha presión para que se ajuste a las políticas de la organización. Aquí, como les digo, no tenemos una organización, tenemos un nombre y una alianza. Entonces, supongamos que la expansión geopolítica es algo que le interesa mucho a China y Rusia, como les decía, pero que no le interesa a Sudáfrica. Entonces, no vemos quizás nuevas incorporaciones o no vemos nuevas propuestas o no vemos nuevas alianzas desde Sudáfrica. Eso no significa que Sudáfrica deje de participar en los BRICS, ni tampoco significa que el día de mañana no pueda hacerlo. Existe mayor flexibilidad, diferentes momentos. Esto se adapta con varios elementos. Uno de ellos es la constante cambio a nivel interno de los gobiernos. Y quizás hoy tenemos un gobierno que le interesaría tener alianzas regionales o nuevos miembros en los BRICS y tenemos un gobierno que puede no interesarle. Esto justamente genera una flexibilidad y termina siendo una potencialidad. Entonces, en ese sentido, es muy importante justamente el nuevo, este nuevo cuadro, este nuevo marco sobre cómo se van dando los BRICS. Hay una figura, una suerte de ejemplo, una forma de ilustrarlo, es que los BRICS son como una especie de rueda de carro o de una rueda de una bicicleta, con los diferentes rayos, ¿sí? Entonces, la rueda tiene los rayos, pero si falta un rayo en una propuesta, en una actividad, en una política, en un proyecto, no deja de andar la rueda sigue andando. Pero luego si yo le pregunto a cada rayo, no se identifica como la rueda. Entonces las decisiones tomadas por los BRICS, la mayoría de las veces, son identificadas por los países. Incluso hay países que, diríamos, comercian con BRICS, pero en realidad lo hacen con Brasil, o lo hacen con China, o lo hacen con Rusia. Entonces esa propia dinámica, esa flexibilidad y dinámica de que somos una alianza, pero a la vez operamos en independiente, justamente plantea este nuevo modelo. Es algo diferente y plantea, al menos hasta el momento, bastantes potencialidades y bastante flexibilidad, algo que cada vez estaba afectando más la inflexibilidad, la burocracia, los procesos lentos a las dinámicas de la gobernanza global. Entonces, justamente no se frena las dinámicas de los BRICS por el hecho de que un país participe más o participe menos, justamente se van dando diferentes elementos. En este sentido, voy a destacar tres grandes tendencias, de las cuales vamos a ver varias propuestas dentro. La primera es la expansión geopolítica. Justamente, bueno, y el primer claro ejemplo, que ya lo veíamos en la diapositiva anterior, es cuando pasamos de BRICS a BRICS más, ¿sí? Ya no solo son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, sino que ahora tenemos a partir del 23
Y en la adhesión en el 24 se fueron incorporando numerosos nuevos miembros, como es Arabia Saudita, Irán, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Etiopía. Vemos otras regiones representadas, vemos otras potencias emergentes y otras dinámicas que ingresan desde esos países porque son característicos de otros sectores, de otros mercados y de otros productos, por ejemplo, o de otras materias primas. Esto diversifica, luego vamos a ver cómo se va dando esto en el tema de comercio, las potencialidades y las capacidades de los BRICS, especialmente las nuevas dinámicas. Lo que plantea justamente es un nuevo escenario geoestratégico en materia de presencia sobre el norte de África, sobre Oriente Medio o el Golfo Pérsico, además de la nueva presencia de países BRICS en otros foros que antes no lo veíamos o que no era tan importante, como es el caso de la OPEP. Nuevamente, con los nuevos países incorporados, hay mucha mayor presencia de los BRICS dentro de la OPEP o de la OPEP más. Tema importante justamente para la definición geopolítica y geoestratégica de muchas dinámicas y especialmente también geoeconómica. Para recordar el concepto de geoeconomía, les remito a la clase que ya tuvimos. La conjunción de intereses justamente y las potencialidades geopolíticas reconfiguran justamente estas nuevas incorporaciones. Esta tendencia, principalmente impulsada, la de expansión geopolítica, como les decía, es por parte de China y de Rusia, que por sus propias dinámicas de comercio exterior, por sus propias dinámicas de proyección comercial y de política exterior, expandirse y generar mayores alianzas y tener mayores puntos de encuentro con otros países es un objetivo principal, es un objetivo esencial, lo cual no significa que todos los otros países requieran de la misma o tengan el mismo interés, pero es una dinámica que se viene dando. En este sentido, justamente muestra el objetivo de ampliar la influencia global la influencia global con una visión concreta, que lo vamos a ver, que es la propuesta y la articulación de un sur global. Los países que durante cierto tiempo han estado en el marco de vías de desarrollo, países subdesarrollados, tercer mundo y otros nombres, y que justamente representan un conjunto de países que normalmente tienen baja gravitación, que tienen altos niveles de condicionamiento para acceder a los mercados globales, a acceder a las organizaciones internacionales, bajo nivel de representación, derecho a ser oídos, derecho de voto, etc. Entonces, justamente en estas dinámicas presenta otra articulación en el marco de esta nueva propuesta de sur global, ¿sí? A veces se habla de sur global, otros autores hablan de sures globales, porque en realidad se pueden ver diferentes, si bien los BRICS hablaría de un sur global, justamente atravesando más allá de cuestiones civilizatorias o de idioma o de cultura. Y esto se alinea, que lo vamos a ver, con la propuesta de los BRICS como un contrapeso, como una alternativa y un contrapeso, un freno a ciertas, otro lado del polo, el otro lado del escenario, digamos, que serían las dinámicas, por ejemplo, del G7, ¿sí? Donde tendríamos esa visión más occidentalocéntrica. Esta visión muestra una nueva expansión, lo vamos a ver cuando hablemos de comercio, donde claramente los BRICS más, hablamos del 36-37 del PIB conjunto a nivel de representación del PIB mundial. Entonces estamos hablando de qué tanto del mundo está dentro de los BRICS. Hoy lo vamos a ver, pero es un tema importante. La segunda tendencia que también nos va a llevar a distintas propuestas es la desdolarización y la autonomía financiera. En este sentido, es una tendencia que se orienta justamente hacia propuestas para impulsar el uso de monedas locales o de monedas propias de los países BRICS en marco del bloque y, por ejemplo, principalmente vamos a ver el uso del rublo ruso y sobre todo y específicamente el renminbi, también llamado yuan chino. ¿Ok? Se le puede decir de las maneras, una un poquito más complicada y se usa menos, renminbi. ¿Ok? También por la capacidad del mercado, la capacidad de respuesta y de respaldo del sector financiero, monetario y comercial chino. Es una de las monedas más utilizadas para los intercambios dentro de los países BRICS. Especialmente considerando justamente la capacidad de ambas economías y de ambas potencias, las dimensiones, es importante y marcos de elementos de estabilidad también.
porque no nos olvidemos que una moneda está respaldada por la capacidad y el mercado en el que se acuña, ¿no? En el que se desarrolla. En este sentido, es importante entender justamente que China es especialmente es el principal socio de buena parte del mundo, como socio comercial, ya sea en materia de importación o de exportación, ya sea como proveedor o ya sea como comprador. Entonces, tiene una solidez o ciertos elementos que podríamos entender de solidez para abarcar las dinámicas y como mínimo el comercio intrabloque. Asimismo, vemos que se ha planteado la idea de una cesta de monedas. Esto es una cuestión que no está cerrada, que no es del todo seguro, pero es verdad que se viene dando porque, a diferencia de otras organizaciones internacionales que han planteado usar otra moneda y no el dólar, no la divisa internacional, sí que es verdad que la cesta de monedas, es decir, una bolsa, una cesta con varias monedas de uso, podría ser el rublo ruso, el real, el renminbi o el yuan, justamente presenta una flexibilidad, una potencialidad muy grande para el comercio interno del bloque. ¿Por qué? La no vinculatoriedad de una moneda única permite que en caso de vaivenes monetarios, procesos inflacionarios, debilitamiento de un mercado, supongamos que Rusia tiene nuevas sanciones o se presenta en una situación más compleja o pierde cuota de mercado, el rublo perdería valor, se devaluaría o tendría otros procesos. Ante esas circunstancias, el bloque marca tendencia, por ejemplo, hacia el yuan. Y si pasara eso en el caso del yuan, quizás marcaría tendencia hacia el real. O si pasaría lo mismo, nos iríamos hacia otras monedas del bloque, cada vez más cantidad tenemos, y justamente permitiría esa flexibilidad ante posibles crisis, que en otros procesos no lo hemos visto. ¿Sí? Es decir, en otros procesos que han optado por otra moneda, una moneda regional y que no se incorporaría, cuando ha habido problemas o impactos sobre la moneda y la capacidad monetaria, ha impactado. Un muy buen ejemplo de esto, al no haber otra alternativa, es el caso de la Unión Europea y el euro. El sistema único, la moneda única del euro, lo que generó justamente es eso, una inflexibilidad en materia de bolsa de monedas. Si bien hay países que han mantenido su moneda y no forman parte de la zona euro, la flexibilidad estuvo en ser parte de la Unión y no necesitar ser parte del euro, o viceversa, no ser parte de la Unión y sí ser parte del euro. Eso sí que fue una flexibilidad, pero evidentemente en materia de cuando hubo crisis, por ejemplo la crisis del 2007-2008, cuando ha habido impactos sobre el euro, el Banco Europeo claramente no tiene la flexibilidad de alternar sobre distintos tipos de cambio, distintas monedas, para justamente generar otras dinámicas que no son las clásicas de, bueno, una moneda única. Ahí, esa es una de las características distintivas de este proceso y hay que entender un elemento clave. Si yo empiezo a utilizar, y más con las dimensiones que tienen los BRICS, empiezo a utilizar para mi comercio interno monedas propias, significa que todas esas compras y ventas, todo ese comercio, importación, exportación, deja de utilizar la divisa internacional. Recordemos que después de Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial, se estipula, se establece a el dólar estadounidense como divisa internacional. Esa dinámica de considerarlo y estipularlo como divisa internacional lleva a que cualquier intercambio a priori normalmente pasa a dólares. Eso claramente lleva a una dinámica, a un tamaño de la cuña del dólar estadounidense a nivel mundo. A mayor cantidad de negocios que no se hagan con dólar, por eso se habla de desdolarización, porque hoy en día serían con dólares y dejarían de ser con dólares, lo que supondría es pérdida de presencia en el mercado, capacidad, alcance, valor de la economía estadounidense y del dólar como divisa. Eso claramente presenta alteraciones y cambios en la economía mundial íntegramente, ya que no nos olvidemos, los BRICS actualmente representan un tercio del mundo, y si estos dejaran de utilizar el dólar como divisa de importación, exportación, comercio y demás, reducirían la cantidad de reservas, reducirían la cuota de mercado de donde el dólar está presente, etcétera. Algo que ya está pasando,
¿sí? Y justamente se estaría dando de facto un cambio en las dinámicas. El dólar podría pasar a ser una moneda de segundo nivel. No significa que dejaría de ser la única, no significa que necesariamente sea un desplome absoluto, pero sí claramente implicaría una nueva dinámica internacional donde el dólar podríamos optar, vender en dólares, vender en rublos, vender en euros, vender otras opciones. Y esto presenta importantes dinámicas internacionales y justamente relega el dólar a un segundo lugar, lo cual no es una visión para nada aceptada desde Estados Unidos. ¿Sí? Es una dinámica reactiva para Estados Unidos, donde el dólar es uno de sus elementos clave en términos económicos y de proyección internacional. Además, justamente se vienen trabajando la idea de la autonomía financiera. Es un tema importante, especialmente el sur global se ha visto especialmente afectado por las dinámicas de las instituciones financieras internacionales, las famosas IFI. Las IFI clásicas, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, han impactado con los préstamos, las condiciones y las dinámicas a los distintos países, especialmente los países en vías de desarrollo. Entonces, en este sentido, una de las tendencias, que era esa autonomía financiera, lleva a una de las propuestas, que fue la creación del nuevo Banco de Desarrollo, que tiene sede en Shanghai. Es un banco vinculado, si bien los BRICS no tienen un alto índice de institucionalidad, sí que se ha generado este banco, que es el nuevo Banco de Desarrollo, y presenta otras propuestas, otras líneas de acción y otras propuestas justamente, y ya está operando. Por ejemplo, en el año 2024 se estimaron números de préstamos que rondaron los 30.000 millones de dólares. No estamos hablando de poco dinero y es verdad que sus principales líneas fueron energías verdes, desarrollo sustentable y más de 100 proyectos, si no recuerdo mal, 100 propuestas que fueron financiadas desde el banco. Otra alternativa, otro polo en cuestiones crediticias, tema importante que ha venido siendo ampliamente criticado. Justamente en estas líneas es que se va reformulando tanto el concepto, un tema muy importante como es la deuda pública, el endeudamiento y el condicionamiento de los estados, además de otras dinámicas frente a lo que son las instituciones clásicas o las instituciones de Bretton Woods. Y por último, la última tendencia que les quiero traer es la consolidación de un polo geopolítico alternativo. ¿De qué estoy hablando acá? Es un tema importante, ya que si bien no todos los países tienen esta línea tan clara, lo vemos mucho más presente en Rusia, lo vemos mucho más presente en China, lo vemos bastante presente en Irán, lo vemos presente en otros países, no necesariamente en todos los BRICS, pero sí que es verdad que justamente busca presentarse como una alternativa al orden actual. Como les decía antes, los BRICS pueden ser leídos como una alternativa, como un contrapeso, como un desafío, dependerá de cómo se vayan dando las dinámicas de uno y de otro lado, y de cómo se vayan leyendo las propuestas, pero es verdad que los propios BRICS se quieren presentar o quieren generar las condiciones para un contrapeso, generar un balance, un equilibrio. Em, Eso es importante porque justamente en materia de gravitación, en materia de influencia, ¿sí? Se, creo que hay un micrófono abierto. Se quiere dar justamente polarizar el equilibrio en materia del orden actual. Muchos autores hablan del orden hegemónico o las dinámicas del statu quo actual como occidentalocéntrico. Por mucho tiempo muchos autores hablan de eurocéntrico, pero Estados Unidos no está en Europa, así que occidentalocéntrico, y también engloba ideológicamente los países que están vinculados a las cuestiones occidentales, como podría ser Australia, como podría ser Canadá, como podrían ser otros países. De ahí que se hable del concepto occidentalocéntrico, que claramente no engloba o no abarca muchos de los países que son BRICS. Entonces, justamente esa multipolaridad más efectiva, más genuina en términos de representación. Ese multilateralismo con un mayor nivel de representación también es verdad, si bien discursivamente
el orden actual habla de un amplio reconocimiento de la soberanía, no se ha materializado, ha habido altos niveles de intervención, de impacto, la globalización incluso ha llegado a ser cultural, social, política. Entonces, los BRICS plantean, luego va a ver cómo se termina de configurar y de consagrar esto, una revisión de la soberanía, una consagración de una soberanía como más amplia, más permitida y una dinamización no homogeneizadora de la visión de soberanía de cada país o de cada miembro, la promoción específica de la cooperación sur-sur, y justamente en esta sintonía, con esta propuesta, vemos algunas políticas exteriores, como son los casos de oposición a las sanciones unilaterales. Hay países que han aumentado las sanciones y se han vuelto más reactivos frente a las mismas, como es el caso de Rusia, como es el caso de Irán, y justamente lo que son países de BRICS más, y que se suma a algunos discursos que sí se han planteado desde China, desde Rusia, desde varios países de los BRICS, como por ejemplo dos elementos que son la reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con los miembros permanentes y el derecho de veto, y también la reforma en materia de cuotas de representación y de votación en el Fondo Monetario Internacional. Esa reformulación tiene dos elementos muy importantes que quiero que tengan en cuenta como propuestas. Por un lado, que los BRICS reconocen y asumen cuestionamientos en materia de esta crisis del modelo de gobernanza global. Naciones Unidas o el Consejo no está funcionando para sus propósitos o el Fondo Monetario no está funcionando en virtud de cómo debería hacerlo o de cómo está estipulado en sus mandatos. Pero por otro lado, no se plantean, al menos a priori, rupturistas. ¿Qué quiero decir? Son continuistas. Si yo lo que planteo es una reforma del Consejo de Seguridad, significa que los países BRICS mañana, aunque aumente la capacidad del bloque, no se van a ir de Naciones Unidas, sino que quieren modificar Naciones Unidas para una nueva realidad internacional. Son continuistas en materia sistémica. No implica el rupturismo inmediato que muchos autores o muchas líneas, incluso muchos países de alta gravitación, leen a los BRICS como una amenaza, como un desafío, mientras que es verdad que en algunos elementos no se presentan así, sino que justamente plantean elementos continuistas. Eso sí, con amplias reformas, es decir, continuidad, pero con innovación. Eso es importante a la hora de leer estas propuestas y estas políticas en materia de reforma en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en el Fondo Monetario Internacional, entre otros. Y justamente esas modificaciones estructurales serían de alto impacto. Asimismo, claramente, estas propuestas que les planteo, estas políticas y estas acciones no van a quedar sin respuesta, sin reacción. Porque evidentemente cuando planteamos la relevancia de los BRICS o el accionar de los BRICS, que va avanzando, no fue lo mismo del 2001 al 2010 de lo que viene siendo del 2010 al 2023, es muy diferente cómo se van dando, la celeridad, las características coyunturales de la geopolítica actual, las dinámicas de las relaciones internacionales y los mercados globales llevan a una suerte de impulso de los BRICS actualmente. En este sentido, frente a las propuestas mencionadas, a lo que les hablaba, se van dando y se han venido dando, por supuesto, diferentes reacciones. Intentemos leer o medir estas reacciones. He seleccionado algunas para que tengan presente, ¿sí? De cómo se van dando en materia de los sujetos de las relaciones internacionales estas reacciones. Entonces, en este sentido, es importante tener presente la potencialidad de los BRICS. Yo leo en materia de acciones dos elementos. Por un lado, si yo reacciono, cuando digo yo me refiero a Estados Unidos, o me refiero a la Unión Europea, o me refiero a cualquier actor, cualquier sujeto relevante, países u organizaciones internacionales, si reacciono o tomo medidas respecto, por ejemplo, de los BRICS, genero dos cosas. La primera es identificarlo en materia de eficacia, en materia de alcance. Reconozco que los BRICS tienen potencialidad. Y la segunda, es un elemento clave, es el reconocimiento de su potencialidad. Si yo reacciono es porque llego a creer que hay una viabilidad
y una redefinición de esos actores contrapuestos. Yo no reacciono, o sea, normalmente no se toman reacciones o no del calibre que estamos hablando cuando no tiene asidero, no tiene alcance la dinámica. Cuando se dan eventos de alto calado, proyectos, programas, alianzas, reacciones diplomáticas y políticas, claramente implica un reconocimiento. No me gusta hablar per se exclusivamente de bloques, sino de multipolaridad, pero, o per se de polos, pero se está reconociendo al otro lado del río, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese sentido, si bien veremos después la capacidad y el alcance de estas reacciones, sí que es verdad que vuelven a poner y vuelven a tomar en términos de comunicación, de discurso, de darle lugar y darle visibilidad a los BRICS en las propias dinámicas con estas reacciones. Eso sí es un hecho y luego veremos el alcance de las mismas. Les traigo, por ejemplo, el caso de Estados Unidos y el G7. Como les decía, los BRICS se quieren plantear como un contrapeso al G7 y justamente programáticamente buscan contener y fortalecer el sistema actual, el G7 y Estados Unidos. Esto lo que le ha llevado es a desarrollar y reforzar las alianzas comunes. ¿Cuáles son algunas de las alianzas comunes? Es curioso que se potencie principalmente estas, lo cual plantea mucho la lectura de desafío o de amenaza, o intentan al menos parecer más amenazadores o más preparados. Es el caso de el potenciar la OTAN y el AUKUS. La OTAN es la Organización del Tratado del Atlántico Norte y el AUKUS es la de asesoramiento, ayuda y cooperación en defensa y en aspectos militares desde Reino Unido y Estados Unidos con Australia, para así justamente atemperar el sudeste asiático y viceversa el Atlántico Norte, Rusia y China. En este sentido, es importante justamente cómo también se suma el fortalecimiento, una suerte de reposicionamiento y apuntalar en buena medida a las IFIs, es decir, a las instituciones financieras, como y especialmente el Fondo Monetario Internacional. Es decir, los cuestionamientos que está haciendo los BRICS lleva a una contrarreacción por parte de los diferentes países que, diríamos, integran ese orden global actual. Esto justamente se articula en el 2023 con el anuncio de lo que se llamó en el marco del G7 el Plan de Infraestructura Global, PGII, como contrapeso a la nueva ruta de la seda china. Aquí es interesante porque a veces las medidas no son contra todos los BRICS, sino contra diferentes dinámicas de los BRICS. Nuevamente presentan esa dificultad de identificar el bloque como bloque o la organización total, sino que hay que atemperar, controlar o tomar reacciones sobre diferentes elementos de los BRICS o de los diferentes miembros. Ahí está nuevamente su heterogeneidad e incluso para las reacciones. También justamente especial tensión por parte de Estados Unidos y en el marco de la guerra comercial con China contra los BRICS en materia tarifaria, mejor dicho, en materia arancelaria. ¿Sí? Con especiales y subas de aranceles específicamente para todos los productos BRICS, etcétera. Si bien es una política programática que se está asumiendo desde Estados Unidos, es verdad que los BRICS tienen como un lugar y un desarrollo discursivo concreto y específico. La Unión Europea, por su parte, está entre dos aguas, podríamos decir. Las reacciones son diferentes. Por un lado, es verdad que hay tensión en materia de competencia, especialmente con China, diciendo y desde lo discursivo que está sobreproduciendo, que se están generando diferentes elementos o cuestionamientos sobre China como fábrica del mundo, cambios en las dinámicas de las cadenas globales de valor, pero es verdad que no rompe relaciones con China. ¿Esto qué quiere decir? La Unión Europea sabe su grado de dependencia de lo que aporta China, de lo que le da China, y justamente lleva hacia no pelearse diametralmente, no romper con China, pero por otro lado tampoco puede estar a bien o del todo a bien con China, ni potenciar sus vínculos o sus alianzas en relación de que afectaría su alianza con Estados Unidos. Está en el medio. Justamente eso termina impactando, entonces la política actual, sobre todo la política exterior de la Unión Europea actual, se centra en lo que se ha venido a llamar
el control de daños y reducir la dependencia. Esto que ha llevado, no cambia demasiado en términos BRICS, ha llevado a un cambio de las cadenas de suministro. Entonces han tratado de trasladar buena parte de sus empresas, de sus cadenas de suministro, de sus proveedores de China, ¿hacia dónde? Hacia India, lo cual sigue estando en los BRICS. Pero bueno, por las propias dinámicas, es verdad que muchos países lo terminan porque es un desafío interno de los BRICS, la competitividad y rivalidad China-India a nivel regional y a nivel de producción y de líneas de sectores de producción. Entonces, hay países que consideran que separarlos o enfrentarlos puede ser una potencialidad para afectar a los BRICS. Bueno, por otro lado, como digo, no rompe relaciones, mantiene elementos, pero es verdad que se orienta a reducir la dependencia. Eso, lo cual discursivamente no, decimos China está mal, no, hay que cambiar el nearshoring, etcétera, pero más allá del discurso es verdad que políticamente en materia de alianzas o de aspectos o de acercamientos no se termina de alejar de los BRICS. Tema importante y especialmente en materia de crisis energética, las tensiones actuales con Rusia, etcétera. Podemos justamente ver lo que se ha llamado una estrategia de reducción de riesgos, que si analizamos un poco lo que viene siendo la política, por ejemplo, de von der Leyen, van a darse cuenta de esa política de reducción de riesgos donde no me defino para ningún lugar, no rompo ni me desvinculo del todo, sino que es un proceso para no pelearse con Estados Unidos, o no romper o afectar la alianza, pero tampoco desvincularse por propia nivel de dependencia, necesidad o conveniencia en materia de insumos. Esa, em, por último, hablo de la polarización ideológica, es una reacción importante y es el antiguo están conmigo o están contra mí, que nuevamente lo está proponiendo bastante Estados Unidos como política exterior, sobre todo hacia los BRICS. Justamente la polarización es ideológica, comunicacional, económica, que busca justamente potenciar o utilizar las instituciones financieras para marcar esa alternativa, es decir, para no acercarse a los BRICS. Un ejemplo muy claro de esto, en estas presiones, el uso de presión geopolítica y geoeconómica, se da sobre todo sobre países satélite, países que están en el marco de influencia de diferentes países que tienen gravitación. Y un muy buen ejemplo de esto fue en el caso del 2023, que Argentina fue invitada a formar parte de BRICS más y que en el 2024, con su nuevo gobierno, declina la adhesión, se desvincula y lo hace especificando que es por razones ideológicas y por cuestiones de temas de sus aliados económicos anteriores o clásicos o de toda la vida, por decirlo de alguna manera. Entonces estamos en una suerte de polarización por parte del orden actual o de las dinámicas occidentalocéntricas y de multipolaridad por parte de los BRICS. Ahí es importante en materia de cómo se dan estas reacciones. Desde este lado, claramente vemos, se postulan a los BRICS como un desafío, como una amenaza, como un elemento negativo, desestabilizador, mientras que desde las propias propuestas de los BRICS vemos elementos de alternativa o, si no, al menos de contrapeso. Entonces, ahí justamente las diferentes formas de verlo. Bien, comercio. Les dije que hoy teníamos mucho, mucho para ver, muchos elementos. Los BRICS es un tema potente, muy grande. En materia de comercio, lo que me interesa es que tengan una visión. No quiero que se aprendan los números. No hace falta. ¿Ok? Los números están ahí cuando uno los quiere consultar. Enseguida tenemos el celular en la mano. El punto no pasa por aprenderse de memoria los números, ni mucho menos. Lo importante es tener una visión de lo que estamos hablando. Porque digo, los BRICS. Bueno, pero ¿qué representan los BRICS? Esa expansión territorial, geopolítica, de representación que les estaba hablando. ¿Realmente es posible que se piensen como un contrapeso, un elemento estabilizador o generador de un equilibrio funcional? Veamos algunos números que puede ser interesante. Quiero mostrarles la expansión. Los números que tienen a la izquierda son BRICS
Y los números que tienen a la derecha son BRICS más el proceso de expansión en el 2023 hacia dónde se encaminó. En materia de población mundial, el número uno, pasamos del 40% al 46% de la población mundial. Representan medio mundo. En materia de porcentaje de PIB, ¿sí? De Producto Interno Bruto mundial, pasamos del 32 al 37%. 36, 37, depende de los números, si vemos Reuters, si vemos otros rankings. Por parte del comercio mundial, pasamos del 18 al 22% del comercio mundial global. El porcentaje de reserva de divisas mundiales, pasamos del 30 al 35, perdón, no es 35-35, es una errata, del 30 al 35 en reservas de divisas, o reservas internacionales. En su producción de petróleo, la producción energética, pasamos del 31 y claramente con la incorporación de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, pasamos al 42%. Y su representación de la superficie terrestre, tamaño, dimensión territorial, pasamos del 26 al 30%. Tenemos números en el entorno de el tercio del mundo o la mitad del mundo. Entonces, no es un mero bloque, parece que solo hablamos de 5 países, pero las propias características de estas potencias emergentes o potencias regionales llevan a unos números que sí es viable o sí es posible justamente contemplar ese contrapeso funcional o genuino o, según las condiciones, la alternativa. Perdón. En ese sentido, me parece muy importante justamente que tengan presente que estos números muestran la potencialidad de los diferentes factores geoestratégicos, gravitatorios esenciales en las relaciones internacionales. Esto puede redefinir el panorama mundial de mano menor y justamente pone en coordinación las capacidades por parte de cada potencia. Por ejemplo, China e India son clave en volumen de crecimiento y la capacidad demográfica, mientras que incluir nuevos productores energéticos como Arabia Saudita o Irán o Emiratos Árabes Unidos aumenta mucho su relevancia y su participación energética. Es decir, los diferentes sectores. Algo que vamos a ver, aunque por temas de tiempo creo que no vamos a poder completar, pero me parece muy importante el análisis sectorial. Especialmente lo voy a abordar hoy y luego seguiremos en las próximas clases con el comercio intra-BRICS. Y cuando ya digo BRICS, hablo de BRICS más, ¿sí? Para estar ayornados a hoy. Por ejemplo, lo vemos en el sector energético y de manufacturas, lo que muchas veces viene siendo, ok, yo te envío petróleo y tú me envías derivados del petróleo, manufacturas. Yo te envío esas dinámicas que son esenciales como socios comerciales, aliados en la producción, en la capacidad de producir bienes y de los insumos que necesito para la cadena productiva. Lo vemos, por ejemplo, en China y en Rusia, ¿sí? Donde el principal comprador de energía rusa es China y el principal comprador de manufacturas dentro del bloque, manufacturas chinas, es Rusia. Entonces, esa ida y vuelta entre petróleo, gas, carbón y viceversa, autos, maquinaria, electrónicos, se da esencial. Buena parte de ese negocio o buena parte de ese comercio se hace en yuanes. Esto lleva justamente a la llamada, o que se ha venido a llamar la yuanización. Hablamos de grandes miles de millones de dólares, grandes cantidades y partes del comercio, lo que justamente lleva a esas exportaciones chinas en bienes duales, transporte, que aumentaron justamente luego de las sanciones. Tema importante. Estas mecánicas no se vieron más afectadas con las sanciones por parte de Europa por el conflicto Rusia-Ucrania, sino que se han visto potenciados a razón de las sanciones. 2023 a 2024 vemos, creo que si no me equivoco, del 240 mil millones a 245 y números similares. Va aumentando año a año y las sanciones potencian esto, es decir, las dinámicas actuales y las medidas actuales de apartamiento, de censura, de medidas de choque, incluso podríamos hablar, por parte del orden global, potencian los BRICS, no los debilitan.
al menos en términos comerciales. China-Brasil, por ejemplo, similar. China es el principal comprador de hecho es el principal socio comercial, el principal comprador en materia de agro, ¿sí? Brasil es un gran agroexportador y también minería. Estamos hablando de soja, de hierro, de carne. Y Brasil además es no el principal socio de China, pero sí es verdad que China es el principal proveedor de Brasil en materia de maquinaria, tecnología, etcétera. China justamente es el primer socio de Brasil, es decir, China es esencial actualmente en las dinámicas de Brasil y de ahí la importancia de que el negocio sea intra-BRICS, que se puede hacer en yuanes, que se puede hacer en reales, que se puede hacer en las monedas propias de los propios países. India y Emiratos Árabes Unidos. Sobre todo vemos productos que no son del petróleo, eso al alza, el no oil, como la joyería, la maquinaria, los textiles, los químicos. Aquí hay una dinámica muy importante de los BRICS. Por un lado, la venta de manufacturas, no es nuevo, eso sí, típico sobre todo por parte de China y de India, los grandes manufactureros, y de hecho China llamada la fábrica del mundo, pero hay un tema muy importante. Emiratos Árabes Unidos no solo se presenta como un elemento clave en términos de producción energética, sino especialmente como un lugar bisagra. Es decir, las capacidades de los países también se pueden potenciar por región. ¿Dónde está? Bueno, es esencial para, sobre todo, el negocio tanto de India como de China, de la colocación de sus bienes. Y de ahí que Emiratos Árabes Unidos se presenta como un polo o un hub bisagra logístico, financiero y sobre todo reexportador. Es decir, China o India colocan sus productos en Emiratos Árabes Unidos y Emiratos Árabes Unidos los recolocan, ya sea en el Golfo Pérsico o en África. Lugares de gran influencia y de alza en el comercio de las grandes potencias asiáticas. Entonces, justamente los BRICS ya no solo es una cuestión de comercio interabroque, sino también de prestación de servicios de país de cara a otros países del bloque. Ahí vemos unas dinámicas muy potentes, muy amplias y que justamente se van dando. Por último, les traía el ejemplo de Arabia Saudita y China, ¿sí? Donde China no solo le compra petróleo y energía en general a Rusia, sino que necesita más. Y, por ejemplo, es el principal comprador, un comprador muy importante en el caso del petróleo saudí. De ahí nuevamente la importancia de las dinámicas y cómo esto incluso va bajando, va subiendo. Si bien en el 2024 vimos algunas bajadas o eh, algunos números no tan buenos, pero en realidad que no eran de recesivos, sí que es verdad que en el 2025 ya estamos viendo justamente una subida muy importante con máximos, incluso en el caso de la compra de petróleo saudí por parte de China. Es decir, el comercio va al alza, esto aumenta, sube y vemos un alto grado de desarrollo sectorial. Ahí es la importancia de la especialización dentro del bloque. Las ventajas comparativas o las ventajas relativas no solo se van a dar por productos, que es un análisis típico, un análisis común de indicadores, sobre todo lo vamos a ver mucho en este tipo de tablas, en este tipo de análisis comerciales. Bueno, uno vende vino, el otro vende manzanas, el otro vende, que es un análisis más típico. Aquí va a ser importante verlo por sectores y por rubros de actividad, porque de repente no es tanto lo que exporta o no es tanto lo que hace, por ejemplo, Emiratos Árabes, pero en realidad está haciendo una función clave, como puede ser en la recolocación o la colocación, la reexportación, es decir, aporta capacidad logística en cierta región del mundo. Lo mismo podría pasar con Brasil, si potencia su capacidad logística, puede ser un esencial polo para la colocación de productos rusos o de productos chinos, donde en América Latina. Esa es la ventaja de ser las potencias regionales. Y en realidad lo han venido y lo vienen desarrollando y se viene dando. Lo mismo en el caso de Sudáfrica. Claramente tiene una potencialidad hacia la colocación, por lo menos lo que viene siendo el centro y el sur de África. Entonces esas propias dinámicas llevan a la creación de esa suerte de hubs y niveles de altos estándares de especialización para ya no solo
la compra y venta intrabloque, o el comercio intra-BRICS, sino especialmente la prestación de servicios para potenciar el comercio. ¿Sí? Si bien hoy no lo vamos a poder ver, les dejo una especie de visual, lo vamos a seguir viendo en las siguientes clases. Las dinámicas del comercio, no solo el interno, que es el que está en azul, el intrabloque, sino también el externo con el resto del mundo. Pensemos que la combinación de los dos lleva, y definido por sectores, a la presencia de los BRICS en el mundo. De ahí justamente empezar a hablar, no lo hacíamos en el 2010 al mismo nivel como lo hacemos hoy, de la viabilidad, potencialidad y las capacidades de los BRICS en el día de hoy. ¿Sí? Y no solo a largo plazo, ya a corto plazo, medio y incluso la viabilidad de cambios sistémicos o cambios estructurales en las dinámicas de gobernanza global y de relaciones internacionales. Como siempre, muchas gracias por su atención. Como siempre, les dejo bibliografía recomendada. Es un tema enorme. Es importante que puedan ampliarlo, ¿sí? El concepto BRICS más, las dinámicas de ampliación, etcétera. Así que les dejo algunos artículos importantes para poder profundizar y muchas gracias por su atención. Paulina, no sé si tenemos algún comentario, alguna pregunta. Soy todo Sí, oídos. sí, Gonzalo, muchas gracias a ti. Tenemos a Tomé que nos hizo, bueno, nos hace tres preguntas y tenemos una aportación de José Ángel Villeda dentro del chat. Ok, José Ángel, muchas gracias por tu aportación. No puedo reproducirla completa porque es muy amplia, muy grande. Me gustaría comentar, excelente lo que planteas con el SWIFT, muy cierto. Son elementos financieros, bancarios. El SWIFT es un código que identifica al banco, que se paga, es un servicio para las transferencias internacionales. Y es verdad que dentro de esas reformas de los elementos crediticios, bancarios y financieros a nivel internacional, hay cierta sumisión al SWIFT, sobre todo por países que no pertenecen a ciertos sectores, como podría ser el ACH o el ABA o Routing Number dentro de Estados Unidos o el IBAN dentro de la Unión Europea. El resto del mundo se ve relativamente, por decirlo de alguna manera, sometido al SWIFT. Y los países BRICS están planteando, especialmente desde ese nuevo Banco de Desarrollo y desde otras dinámicas, no tener que utilizar el Swift, ver elementos alternativos, justamente. Es decir, hay muchos elementos, recuerden que estamos viendo una especie de pantallazo, una imagen general, pero esto tiene muchas ramificaciones y muchas propuestas y elementos muy puntuales, así que por favor presten atención a lo que plantea José Ángel, que es exactamente muy importante porque son algunos datos concretos o algunos elementos que si bien no incluí porque imposible no me daba el tiempo, pero sí es verdad que es, y vamos a estar viendo en futuras clases, las dinámicas de cómo se van dando las cuestiones de los BRICS. En cuestión de las preguntas, bueno, tomé principales propuestas, no solo financieras y económicas, pero entre las principales propuestas lo tuviste al principio de la clase. No sé si estabas, pero estamos hablando del Banco de Desarrollo, los procesos de desdolarización y otras propuestas, incluso por ejemplo el caso del SWIFT en materia de intercambios, en materia de balanzas de pagos, de cómo se van a ir dando dinámicas de compensación, flujos monetarios, inversiones, dinámicas de deuda, dinámicas crediticias. Son alternativas. Normalmente, frente al modelo clásico, vemos reformas, cambios. Em, bueno, los desafíos, no nos dio el tiempo, lo vamos a estar viendo seguro en la próxima clase. Tomé los desafíos internos de los BRICS y también la dinámica de los desafíos globales y los BRICS en esa dinámica. Y sobre las divergencias internas, sobre las diferencias intrabloque, nuevamente lo vamos a estar viendo en la próxima clase. Bueno, muchas gracias. Tema muy grande. Lo vamos a seguir trabajando, así que no se preocupen. Si quedaron con alguna duda, con algún comentario, guárdenlo, anótenlo y lo seguimos viendo en la próxima clase. ¿Sí?
Muchísimas gracias, Gonzalo. Suntum, ya no vamos a poder a escuchar lo que es tu pregunta o aportación, pero como nos ha indicado Gonzalo, lo podemos guardar para la siguiente clase, ¿vale? Porque ya nos pasamos de la hora. Muchísimas gracias, Gonzalo. Te mando un abrazo súper fuerte. Espero Igual. coincidir contigo en la siguiente clase. Que tengas bonita tarde y gracias a los que se conectaron el día de hoy. Chao, chao, muchas gracias. Buenas tardes.